En la zona de elaboración se realiza el trabajo de talla de la piedra. Hace muy pocos años, las máquinas de corte y percusión hicieron su aparición en Calatorao, desplazando a un rincón de la memoria el trabajo manual. Con Pedro Anía vamos a conocer cómo era la técnica de labrar la piedra manualmente, que poco se diferencia de la de aquellos que levantaron grandes iglesias y castillos hace algunos siglos. Para partir la piedra a ley, o desdoblar, como dicen los canteros, Pedro golpea con la maza desdobladora en una imaginaria línea central hasta que la piedra cede, siguiendo sus capas de sedimentación. Así aparece el corazón de la piedra, que es la parte del banco que presenta mayor calidad y grado de dureza. Para cortar la piedra a contraley, es decir, en sentido contrario a la sedimentación, nuestro amigo el cantero debe hacer unos agujeros en línea con el puntero para introducir las falcas y las cuñas. Desbastada la piedra a base de golpes, Pedro la encuadra marcando con la regla una de las caras a trabajar. El escalfilador es una herramienta de corte plano que se utiliza para tallar el bloque. Esta primera cara le servirá de referencia al cantero para trabajar el resto de aristas y superficies. Para rebajar el desalabeo y dejar la superficie plana, Pedro utiliza el puntero. A golpes de la gradina, que es una especie de cincel, Pedro hace la tirada de la arista, que consiste en una tira longitudinal que bordea la pieza. El proceso de preparar las caras de una piedra es lento y costoso, pero el cantero debe dejarlas perfectamente escuadradas antes de pasar a la terminación de las superficies. De la intensidad y de la separación de los golpes que Pedro da con el puntero en la piedra, dependerá la rugosidad final de la superficie. El apiconao es un tipo vasto de terminación de la superficie de la piedra que nuestro amigo el cantero realiza con unos continuos golpes con el pico especial, dado siempre en el mismo sentido. La bujarda es una herramienta en forma de maceta que tiene dos cabezas desmontables. Ello le permite el cambio rápido por otras de diferentes tamaños de puntas según el trabajo a realizar. Lo primero se da con la más vasta y luego se van dando las máquinas. El golpe siempre tiene que ser bien plano. Pedro utiliza la bujarda para igualar y terminar las superficies, dándoles un aspecto vasto. Los dos filos del tallante poseen un número variado de dientes que sirven para igualar y terminar las superficies. Cuando la piedra es más blanda, se le suele dar a veces de medio lado también a la maceta. Pero esta, como consecuencia de su dureza, le estoy dando como normalmente se le da. Pedro hace el peinado final golpeando suavemente con la maceta en la gradina dentada. La piedra de Calatorao, llamada también mármol negro, tiene su calidad en el excelente grano de cristalinidad que le ha dado la consolidación del sedimento durante su transformación en roca. Esta característica la hace esencial para la creación artística. A pesar de su juventud,
Pedro Anía ha acumulado gran experiencia en el trabajo artesanal de la piedra de Calatorao. Ello le permite dar bellas formas a la materia para convertirla en expresión de sus inquietudes. El color negro de la piedra de Calatorao aparece de forma natural durante el proceso final de pulido. El pulido tradicional se hacía frotando la superficie con piedras llamadas asperones y luego con piedra pómez. El color negro aparece de una forma natural cuando Pedro abrillanta la piedra con cera de abeja. De la pieza más simple y arcaica a la más compleja y elaborada, de la tosquedad por imperativos constructivos a la sutilidad artística, en el trabajo duro del arranque o en el fino de la labra. En cualquiera de estas facetas el cantero tradicional es un digno discípulo de los canteros medievales que, además de levantar en piedra grandes edificios que se han conservado hasta nuestros días, supieron hacer de esta materia un medio artístico de expresión. En la actualidad, el trabajo de la cantería en Calatorao está totalmente mecanizado en la zona de elaboración. Un ejemplo de este avance tecnológico es la fabricación de los bordillos para aceras, que empieza con el corte de los grandes bloques en una sierra de hilo de diamante. Todos esos pacientes y esforzados trabajos que los canteros hacían manualmente en la piedra hoy han sido sustituidos por las máquinas. Desde el movimiento de las piedras por el interior de las naves hasta la labra final, el cantero ha simplificado su esfuerzo y deja hacer el trabajo a la tecnología. Ahora solo hay que controlar que el funcionamiento de las máquinas sea óptimo. Una vez cortados los grandes bloques, los canteros transportan las piezas con plumetas de ventosas hasta las sierras de discos, donde van a reducir su tamaño a las medidas deseadas. Para dejar el bordillo terminado, el trabajo final de la superficie de la piedra lo hacen los canteros con la bujarda neumática. Otro tipo de piezas fabricadas con la piedra de Calatorao son las placas de revestimiento de fachadas, que, a pesar de su fabricación en serie, también necesitan del proceso manual para su terminación definitiva. El pulido a mano también ha sido sustituido por las máquinas pulidoras que reducen el esfuerzo del cantero. Aquellas canteras de piedra negra de Calatorao que sirvieron antiguamente para dar vida a los más importantes monumentos aragoneses y que en la actualidad siguen siendo muy estimadas por los escultores, hoy suministran gradas, losas, bordillos, adoquines, revestimientos, mamposterías, zócalos y todo tipo de piezas que la construcción demanda para embellecimiento y decoración. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.